Y como cada martes nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en el bloque Ciudadanos en Directo. Hoy vamos a conversar sobre el manejo en estado de ebriedad. Gracias por acompañarnos, abogada. Hola, ¿Cómo está? Buenos días. Va a estar bien en boga, desgraciadamente. Claro. Todos los años se producen muchas muertes a raíz del manejo en estado de ebriedad, sobre todo en estas fechas. Ahora todavía hay porfiados que no entienden que el alcohol y la conducción no pueden en ningún punto de vista estar asociados, no importa la cantidad. Muchas veces personas que dicen, someten su cuerpo ahí, no, si un par de tragos no pasa nada. Bueno, la ley indica que no hay opción. Que eso obviamente es un médico probablemente que lo podría explicar mucho mejor. Hay gente que cree que tomando mucho líquido va a salir menor la alcoholemia, que comiendo también se va a disminuir, o que si tomo mezclado con café se me pasa. Hay muchos mitos, claro. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué podemos conversar sobre este Como caso? dato práctico, en Chile se considera manejo bajo la influencia del alcohol cualquier persona que maneja con más de 0.5 de alcohol en la sangre. En términos prácticos, ¿qué significa? Todo lo que excede de una cerveza a una persona, a una mujer de 1,60 m que pesa alrededor de 60-65 kilos, una cerveza debería marcar 0.2 aproximado. O sea, estás en el borde. Por lo tanto, el consejo que se puede decir es simplemente no tomar, porque va a depender no solo del peso, del metabolismo, de un montón de otras cosas. Ahora, antes de la ley Emilia se permitía el control mediante el alcotest, lo que hacen los carabineros. Sin embargo, si uno se negaba, tampoco era delito, no pasaba absolutamente nada, no había sanción. Y también era obligatorio ayudar a las víctimas en caso de accidentes, pero tampoco había una sanción. A partir del año 2014, con lo que conocemos como la ley Emilia, que fue a propósito de este accidente con una niñita, una guagua en realidad, que fue muerta en un accidente producido por un ebrio al volante, se establecieron sanciones para este tipo de situaciones, tanto no ayudar como manejar en estado de ebriedad con límites más bajos y también negarse al uso del alcotest o alcoholemia. En el caso de que se produzca, y las sanciones que veíamos son altas en el caso de producir lesiones graves gravísimas, manejando bajo la influencia del alcohol, o ebrio más bien. Ahora, esta ley Emilia tiene una particularidad que es que aumenta la sanción de acuerdo a los resultados, no solo al hecho de ir manejando ebrio. Es decir, también incide la suerte, porque el que maneja ebrio sabe que puede producir muertes, claro, pero si se producen, se va a producir una sanción más alta que si no se producen. Es una curiosidad de la ley, depende del resultado, no necesariamente del acto. Uno, que maneje ebrio, o sea, con más de 0.8, en términos prácticos son como 3 o 4 cervezas, no es una cosa exagerada. O negarse al alcotest o prueba de alcohol, es decir, independiente que vaya o no ebria, la persona si se negó al alcotest se le considera para estos efectos como si estuviera ebria y haber causado lesiones gravísimas o muerte. En esos casos se aplica la ley Emilia en el sentido que nosotros lo conocemos, que va a pasar 1 año de cárcel efectiva. Es decir, si se producen lesiones graves, es decir, una persona que tiene una licencia médica de 1 mes y medio, 2 meses, de 3 meses, no necesariamente se va a aplicar la ley Emilia, no va a estar necesariamente 1 mes preso, 1 año preso a lo menos, sino que solamente va a ir probablemente va a quedar con una condena, pero no va a estar 1 año de cárcel efectivo. Respecto a la ley Emilia, también, bueno, eso sin duda cambió significativamente las penas a aquellos que conducen en estado de ebriedad, pero yo no sé si es que han disminuido las muertes producto de accidentes de tránsito vinculados con el alcohol, que es una cifra que la Fundación Emilia maneja muy bien. Pero no de una manera sustancial como debería. Y creo que una de las críticas que le podemos hacer a la ley es precisamente esa relación que existe entre el efecto del hecho, es decir, lo que es reprochable es manejar en estado de ebriedad independiente de los resultados que ello produzca, claro, porque los resultados que se van a producir en el fondo dependen del azar. Es decir, si tú atropellas a una persona estando borracho, el acto reprochable es el hecho de ir manejando borracho, exacto, y atropellar a alguien. Exacto. Que esa persona tuvo la suerte de sobrevivir o de quedar con lesiones menos graves porque la vida es así, porque Dios lo protegió, o por el contrario, porque ese mismo acto tú atropellas a una persona, por ejemplo, un adulto mayor que es más frágil y le produce lesiones más graves que a la otra persona. ¿Por qué un acto es más reprochable que el otro? Cuando en realidad en ambos casos se puso la vida de terceros en riesgo, personas absolutamente inocentes. Es una crítica que podríamos hacer.
por ejemplo, producir una herida que puede ser muy importante. Estar un mes y medio en una rehabilitación no es fácil. Sin embargo, es más grave la persona que tiene una lesión aún mayor, que tiene por ejemplo, que pierde un miembro. Sí, sin duda que es distinta la consecuencia, pero no depende del autor, depende en el fondo del azar. No, sí queda clarísima la crítica respecto en este caso de la causa, porque incluso puede ser una persona que vaya con menos grados de alcohol, pero que la consecuencia de su accidente sea más grave que otro que vaya con mucho más alcohol en el cuerpo y que tenga consecuencias mucho menores. La sanción va a ser para esa persona. Claro. Mira, ¿te acuerdas el caso que pasó con un futbolista que atropelló a una niña? Sí, claro. Que iba en estado de ebriedad, la persona que murió, digamos. Probablemente la culpa o la responsabilidad basal del accidente a lo mejor no fue necesariamente del futbolista que iba a exceso de velocidad, pero que se enfrentó a una persona que estaba cruzando en un paso no autorizado, podría ser. Sin embargo, la persona que iba manejando con alcohol se expuso igual a un riesgo y puso en peligro la vida de las personas, independiente que hubiera ido con o sin alcohol el peatón, o independiente de que la persona haya pasado por una vía autorizada o no. Sí. Bien, pues aquí tenemos unos consejos. ¿Qué hacer en caso de accidente? Siempre detener la marcha, siempre. Y prestar auxilio a las víctimas, porque el no prestar auxilio a las víctimas, de acuerdo a la ley Emilia, es per se también un hecho sancionable. Y esto también es un hecho bastante discutible, porque también puede pasar, y ha pasado, por ejemplo, ¿te acuerdas en algunas protestas que la persona huyó del lugar, probablemente no por dejar desamparadas a las víctimas, sino por temor a la situación que estaba ocurriendo en ese momento? Por lo tanto, es complicado a veces detener el vehículo, sobre todo en este tipo de protestas masivas, con grupos que tú ves que ponen en peligro también la vida de la persona que cometió el acto. Y dar cuenta a la autoridad de inmediato, que eso eventualmente a la persona que, por ejemplo, si se ve metida en una turba de personas armadas y atropella a alguien, a lo mejor no se va a detener a auxiliar a las víctimas, pero que se ponga a salvo y llame inmediatamente a la autoridad, obviamente. Y al bajarse del auto, usar el chaleco reflectante. Si bien no es obligatorio, es decir, pasa lo mismo que la ley antigua, se obliga a tener o portarlo, pero no dice la ley, no establece sanciones por no portarlo al momento de bajar. Sin embargo, obviamente es súper aconsejable usar el chaleco reflectante, que no asegura salvar la vida, pero sí baja los riesgos. De todas maneras. Las sanciones. Aquí está lo que veíamos, que las sanciones no dependen solo del hecho, sino también de las consecuencias que se produzcan. En el caso de manejar bajo la influencia del alcohol, o sea, de 0.31 hasta 0.8, sin lesiones, suspensión de la licencia por 3 meses, luego va aumentando hasta llegar hasta 36 meses y eventualmente con cárcel, dependiendo de los resultados o de las lesiones que se produzcan a raíz de este manejo bajo la influencia del alcohol. Y ojo con esto, porque hay personas que, me ha tocado verlo, con 0.32 grados de alcohol pasan a fiscalía, que la situación es bastante distinta. En el caso de manejo en estado de ebriedad, con 0.8 más, independiente de las lesiones, hay unas suspensiones de la licencia, que eso es por el solo hecho de ser sorprendido manejando en estado de ebriedad, y de acuerdo al tipo de lesión que produzcan, van a tener penas de cárcel efectiva de al menos 1 año. Y esto se produce porque los beneficios carcelarios no se dan sino hasta cumplido al menos 1/3 de la pena, pero que eso solamente se va a producir en el caso de haber producido lesiones gravísimas, es decir, cuando una persona queda imposibilitada de trabajar, demente, con una castración o con mutilaciones importantes. Ahí entonces vamos a llegar a la máxima de las sanciones. Solamente que podemos llegar a 1 año de cárcel efectiva. Por eso es que vemos con bastante pena a veces que personas que causan lesiones súper graves salen y no están presos ni un día de manera efectiva. Y un poco lo que conversábamos también, cuáles son los fines de la justicia, que ya es un tema mucho más profundo, si es solamente rehabilitar, condenar, o también recoge el deseo de venganza popular. En caso de reincidencia, destaca ahí, ¿cierto? Siempre deberá cancelar la licencia, y en el caso de lesiones graves, un presidio, que es lo que veíamos, de 3 años y un día a 5 años, y causa la muerte hasta 10 años de presidio. Y en todos los casos, en el caso de lesiones gravísimas o que han causado la muerte, a lo menos uno de estos años va a ser prisión efectiva dentro de la cárcel. Y ahí está, ¿cierto?, el gran cambio que hace esta ley Emilia a propósito de la muerte. 1 año, perdona, puede parecer poco, pero en una persona que no está acostumbrada a estar en la cárcel, créeme que le cambias radicalmente la vida. Absolutamente, especialmente a aquellas personas. Hay gente que pasa 1 día o 2 detenido, y créeme que quedan con traumas importantes. Por lo tanto, estar 1 año privado absolutamente de libertad es un shock que ojalá, sobre todo las personas jóvenes o que van a tomar
total es un poquito, es un terremoto, o sea, puede cambiarles la vida para siempre. Harto más que una cerveza, por lo demás, ¿cierto? Sí. Pero la recomendación es clara. Yo creo que más allá, ¿cierto?, de poder poner a disposición la ley Emilia, la recomendación es clara. Designar a uno al volante. Hoy día sabemos que hay polémica entre aquellas aplicaciones de taxis y los taxistas, pero hay muchas alternativas igual. Pero hay muchas alternativas igual, especialmente cuando ya viene la celebración de fiestas patrias, y este sin duda es uno de los temas que empaña las celebraciones. Así es. Y además, especialmente cuando muchas veces son víctimas inocentes que tal vez no consumieron alcohol y que tienen conductas responsables, las que finalmente son y el que se puede dañar la de vida para siempre no solo son las víctimas, sino también el que se sube al volante, que a lo mejor es una persona como tú, como yo, que nunca ha cometido delito, que es una persona a lo mejor honesta, que hace una buena vida y toma una mala decisión que le puede cambiar franca y radicalmente la vida para siempre. No cuesta nada. Yo sé que cuando uno está en el lugar de pronto es difícil y viene la tentación, pero siempre la alternativa de dejar el auto en el lugar y poder movilizarse de otra manera es una también buena alternativa. Las consecuencias son demasiado graves. Las consecuencias hoy día son muy altas como para no considerarlo, especialmente con todos los antecedentes, Marina, que hoy día nos traes. Muchísimas gracias, pues, y que tengas unas buenas fiestas patrias. Igual.